Durante casi 11 años se la pasó muy divertido, en muy frecuentes viajes o lugares más o menos cercanos, pero sobre todo asistiendo a bailes y diversiones mundanas, como la representación de comedias por el cura escogidas, entre las cuales destacó el Tartufo de Molière, que el propio Miguel Hidalgo tradujo del francés. Francia Chiquita fue el apodo que miles de personas de malas costumbres y de pésimo criterio moral le dieron al famoso curato de Miguel, aun en lugares lejanos. Este mal hombre, con sus delirios de grandeza y fama y poder y riquezas, llegó a pensar que sería bueno intentar la libertad de la América, la cual, ojo, debía dejar de ser hispana. Soñaba Hidalgo en seguir e imponer los bestiales procedimientos tomados de la Revolución Francesa, sobre todo los de la época del terror, sin importarle o sin saber que ni en lo que hubiera podido tener la razón había obrado tal Revolución Francesa de modo razonable. Este era el muy atinado juicio de don André Chenier, el gran poeta greco-francés que fue degollado solo por decir verdades como esta: si triunfan esas gentes, refiriéndose a los revolucionarios franceses, más valdrá ser ahorcado por ellas que ser su amigo. Esto a don André Chenier le costó la vida. Y además dejó escrita en un periódico de alta circulación de aquella era del terror esta frase: no se reconocía en la Nueva España el dato exacto de que la Revolución Francesa había cobrado ya para entonces más de 4 millones de víctimas en menos de 5 años, porque solo en Francia se mataba, lo mismo por odio que por envidia o por miedo, y luego por odios recíprocos con el resto de Europa. Y tenía que saber el sacerdote Miguel Hidalgo cuáles estaban siendo las consecuencias de aquella Revolución Francesa. Según todos estos destructores del orden natural, las cosas debían ser así. Los hijos deben pertenecer al Estado, no a los padres y mucho menos a la Iglesia Católica. La educación debe ser laica y revolucionaria, y solo el Estado tiene derecho a impartirla. Ahora Pejelopoztli está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y además sus corifeos que lo rodean, del equipo diabólico de Morena, insisten en que México tiene que ser comunista. Hidalgo también insistía en que el matrimonio era un mero contrato civil y por lo tanto disoluble. Sostenía el cura Hidalgo que los bienes de la Iglesia tenían que haber sido ya nacionalizados, robados, todos los bienes, para que pasaran a ser propiedad del Estado o de sus amigotes. Hidalgo sostenía que debía instaurarse una absoluta libertad de cultos en beneficio del protestantismo y con real sujeción de la Iglesia Católica hasta aplastar a la infame, según la consigna de Voltaire, lanzada antes de su final conversión. Sí, porque Voltaire, hay que reconocerlo, se convirtió poco antes de morir. A la muerte de su hermano José Joaquín, cura del pueblo de Dolores, obtiene Miguel el curato de Dolores por el consentimiento y decisión del obispo de Michoacán. Muy mal andaba la disciplina eclesiástica, tanto o más que la social, como ahora. Poco más de 50 años tenía al tomar posesión el 2 de octubre de 1803 del curato de Dolores. En Dolores, Hidalgo parecía estar dedicado únicamente a plantar moreras, cría del gusano de seda, con buen éxito, pues llegó a tejer tela de seda de muy buena clase y al mismo tiempo a plantar vides para fabricar muy buenos vinos. O sea, como cura, era un excelente viticultor y apicultor. También estableció una curtiduría de pieles, una talabartería y una alfarería, en la que, según don Lucas Alamán, a fuerza de experiencia llegó a construir una loza de superior clase, muy semejante a la porcelana extranjera, mejor que la que se hacía en Puebla, y a la vez automáticamente impulsaba el comercio de la población, pues daba sus productos industriales a los comerciantes pobres, los llevaba a vender a otras poblaciones, comerciantes que a su regreso le pagaban al cura Hidalgo el precio o el impuesto correspondiente. O sea, Hidalgo resultó, más que un sacerdote, un excelente empresario, a la vez que era el peor cura o sacerdote posible. Más que un cura, era un enferma.
No leía la Biblia ni a ningún doctor de la iglesia, sino libros instructivos de artes y ciencias, muchos de estos en francés. Sus ídolos y mayores fuentes de inspiración son los enciclopedistas masónicos, Diderot, D'Alembert, Voltaire, todos veneno puro. No podía servirle de nada la historia antigua de México del jesuita Francisco Javier Clavijero, a quien había conocido en Valladolid, según él, porque no era un tratado de política moderna, y mejor se entretenía con las lecciones de comercio y de economía de Antonio Genovesi. Miguel Hidalgo era, nos lo dice don Lucas Alamán, uno de los más serios y profundos y creíbles historiadores mexicanos de nuestra propia historia. Era Hidalgo de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes y vivos cuando no usaba la cabeza, algo traía la cabeza sobre el pecho, bastante cano y calvo. Vigoroso, aunque no activo ni pronto en sus movimientos, de pocas palabras en el trato común, pero muy animado a la argumentación, al estilo del colegio cuando entraba en calor con alguna disputa. Su traje era un capote de paño negro con un sombrero redondo y bastón grande, calzón corto y chaqueta de lana. A sus 50 y tantos años no era un anciano, pero más grande era aún su afán de dominio sobre los demás, muchísimo más su afán de dominio sobre los demás que sobre sí mismo. Es como fundamentalmente nos lo retrata don Lucas Alamán, un hombre que ante todo aspiraba a dominar a los demás. Otros datos interesantes. También sabía interesar a los demás, como era perceptivo, intentaba comprender a las personas en vez de juzgarlas, y a menudo, como al tratarlas aplicaba su capacidad, adquiría un asombroso tacto para seducir a todo mundo, sobre todo a las mujeres, y se servía de ello para ganarlas ciegamente para sus proyectos, aun para los más descabellados. Se adaptaba a los demás en su manera de presentar los objetivos, pero nunca hasta el punto de renunciar a los suyos. Su confianza en su intuición le volvió siempre demasiado independiente e individualista, pero mantenía alrededor de él un círculo vivo de relaciones en razón de su eclecticismo y de su interés natural por casi todos los campos. Se caracterizaba por su gusto por la novedad, su sentido de lo posible, su cualidad intuitiva y su búsqueda de la espontaneidad, pero no del cumplimiento, para nada, de sus deberes sacerdotales o pastorales. Como era siempre muy extrovertido, su principal problema emocional era que le tenía un verdadero horror a la rutina y le era muy difícil engancharse con unos detalles repetitivos como celebrar misa diariamente que no le representaban conexión con un interés pecuniario o de poder mayor. Y lo peor es que siempre era egocéntrico, además inconstante, pasaba de un proyecto a otro, de modo atolondrado e irreflexivo. Nunca desarrolló su capacidad de juicio y autodisciplina y se lanzó siempre en proyectos mal elegidos, dispersando sus capacidades y energías en trabajos socialmente sin importancia, pero brutalmente importantes en subvertir, en despedazar el orden del virreinato. Durante todo el día se le veía tranquilo y sin descansar un minuto, ya leyendo, ya inspeccionando sus labores de industria y de comercio, pero, ojo, sin ocuparse nunca de la cura de almas, que debió haber sido su máxima obligación de deber de Estado en conciencia. De modo por demás irresponsable, todo eso se lo había delegado a otro sacerdote. Celebraba misa solo los domingos y por lo mismo debía de comulgar, obviamente siempre sacrílegamente. ¿Por qué? Porque vivía amancebado. Ojo, tuvo 9 hijos con 3 mujeres distintas e históricamente reconocidas, y debe haber tenido muchas otras porque en el juicio de la Inquisición están los testimonios de las múltiples mujeres que pasaron por su vida. Por desgracia, historiadores oficiales, cineastas y escritores no han dejado ver ese lado oscuro del cura. ¿Por qué? Pues porque es un santón de la masonería. Le gustaba jugar a la baraja, apostar, gallos y demás, pero lo hacía en público. Relata el historiador Treviño. Se sabe también que un torero profesional acompañaba a Hidalgo en sus aventuras, pero también le servía como guarura,
ya que se encargaba de matar a todos los enemigos que salieran al depredador camino del cura. O sea, como cualquier narcopolítico actual, el cura Hidalgo tenía a su lado, a su servicio, a un sicario ejecutor de sus adversarios. Ninguno de sus numerosos amigos veían algo malo en aquel perverso cura, y con frecuencia iban miles o cientos al menos de personas a visitar. Mientras tanto, con sus corrosivas lecturas de los revolucionarios franceses, más y más se le hincaba la idea de que era necesaria la libertad francesa en nuestra América, y más enardecía a ver el fracaso del movimiento de lograr una provisional independencia sin revolución. El intendente Riaño, que era un señor don en aquella época, le escribe a Hidalgo pidiéndolo que practicase sus diligencias en San Miguel el Grande, a fin de que tuviese en la lista de los presupuestos, de los propuestos a entrar en el sorteo, del que había de nombrar apoderado por la provincia, para ir a las Cortes en España. Pero Hidalgo no le hizo caso a Riaño, no estuvo él entre los diputados de las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque Hidalgo odiaba ya visceralmente a los españoles. No podía esperar nada de aquellas Cortes. Lo que quería Hidalgo era correr o asesinar a los gachupines y no consentir en nuestro suelo a ningún extranjero, según Hidalgo aseguraba a diestra y siniestra a cuanto quisiera escuchar. La palabra gachupín es española. Según García y Casbalceta, servía esta palabra para designar al español recién llegado y aún no hecho a la tierra. ¿Por qué se le llegó a usar en sentido despectivo para calificar a todos los españoles peninsulares, aun a los bien arraigados acá? En realidad no lo sabemos. Y el hijo de un gachupín, o sea, de español peninsular, ya no era gachupín, sino criollo o español continental. La Real Academia Española convierte gachupín en cachupín y lo hace derivar del portugués gachopo, que significa niño. Don Mariano de Cárcer y Disdier, español, cree que gachupín, derivado indiscutiblemente del apellido montañés Cachupín, jamás del idioma mexicano ha tenido en México a través del tiempo, el compás de los matices de su historia, diferentes significados. Y que en España, por el contrario, su sentido fue siempre el mismo, el nuevo rico. O sea, un gachupín finalmente en la mente de Hidalgo es un nuevo rico que merece ser expoliado de sus bienes y además asesinado. Bien, hay que seguir